Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la linterna, hoy jueves 8 de septiembre de 2005, festividad de la Natividad de la Virgen. Corría el año 399 a.C., cuando el filósofo griego Sócrates fue llevado ante la justicia ateniense. Las acusaciones que pesaban sobre él eran de la suficiente envergadura como para que pudieran derivar en una condena a muerte. Sin embargo, a pesar del peligro, Sócrates adoptó una actitud desdeñosa contra sus acusadores. No parecía especialmente interesado en defenderse y posiblemente ese comportamiento suscitó la antipatía de los jueces. Sin embargo, esa conducta tuvo una excepción muy marcada, tanto que llama poderosamente la atención. Sócrates estaba dispuesto a que lo culparan de todo, incluso de corromper a los jóvenes, pero no podía tolerar que lo acusaran de formar parte de una sinomosía. La palabra sinomosía era un término técnico que designaba en aquella época las conspiraciones encaminadas en secreto a quebrantar la ley. Y a Sócrates podían condenarlo, podían obligarle a beber la cicuta, como efectivamente hicieron, pero jamás podrían vincular su nombre con el de una sinomosía. La España de Rodríguez Zapatero es la España de las sinomosías en una medida aún mayor de lo que fue durante el gobierno de Felipe González. Si en algunos casos esas sinomosías incluyen en su interior a miembros del Partido Socialista y de ETA Batasuna, en otros pretenden realizar verdaderas operaciones de rapiña para entregar los despojos de España en manos del gobierno nacionalsocialista de Cataluña. De hecho, el documento que Gas Natural e Iberdrola han enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores es un verdadero manifiesto de la sinomosía. Sin ánimo de ser exhaustivos, señalemos algunas de las circunstancias que así lo indican. Primero, Gas Natural e Iberdrola ignoran totalmente las normas del Estado de Derecho, ya que por imperativo legal, en toda la Unión Europea y por supuesto en España, las ventas de activos resultantes de los procesos de concentración de empresas tienen que hacerse a través de un proceso de subasta que es totalmente transparente, y a ese proceso pueden concurrir todas las empresas europeas que lo deseen. Sin embargo, Gas Natural e Iberdrola ya han decidido con lo que se quedan y en qué proporciones antes de que tenga lugar la subasta legal. Segundo, Gas Natural e Iberdrola dicen conocer los activos que el regulador del mercado, la Comisión Nacional de la Energía, les va a obligar a vender. Lo cierto, sin embargo, es que esos activos no podrán ser conocidos hasta dentro de unos 10 meses. La única explicación es que o en Gas Natural e Iberdrola han enloquecido, o que por el contrario ya han pactado el reparto con la nueva jefa de la Comisión Nacional de la Energía nombrada por el gobierno socialista. Y de ser así, nos encontraríamos ante una burla de la ley, si es que no ante una muestra escandalosa de prevaricación. Tercero, aunque en teoría cualquier empresa europea puede concurrir a esa subasta de activos, precisamente la única que no puede hacerlo es Iberdrola, porque ya tiene una cuota de mercado elevadísima, el 39%. Y si se le adjudicaran nuevos activos, tendría lugar una mayor concentración de poder en el sector eléctrico, con terribles resultados para los consumidores. Cuarto, este acuerdo previo de reparto, aparte de ser contrario a la ley, choca frontalmente con la legislación antimonopolio y las leyes de defensa de la competencia. Esta circunstancia debería ser juzgada por el Servicio de Defensa de la Competencia no antes de 6 u 8 meses. Si Gas Natural e Iberdrola dicen conocer ya la resolución final, o es que han enloquecido, o es que la han pactado con el gobierno de Rodríguez Zapatero, que, casualidad, casualidad, sorpresa, sorpresa, tiene que nombrar a un nuevo responsable de este organismo en unos días. De ser así, volveríamos a encontrarnos con una burla de la ley, si es que no ante otra muestra vergonzosa de prevaricación. Quinto, los hechos son tan graves que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo responsable máximo también ha nombrado el gobierno de Rodríguez Zapatero, debería rechazar el documento enviado por Gas Natural e Iberdrola por quebrantar gravemente la ley y acto seguido denunciarlo ante la Audiencia Nacional. Si no lo hace de aquí a un mes, tendremos que concluir que o nos encontramos ante una peligrosa muestra de ignorancia e incompetencia, si es que no de un ejemplo intolerable de prevaricación. Y sexto, por si fuera poco, el valor de mercado de los activos de Endesa,
que serían adjudicados a Iberdrola es de unos 8.000 millones de euros, es decir, la totalidad del desembolso en metálico que supone la OPA hostil presentada por Gas Natural. Es decir, que el asalto a Endesa y de paso a la riqueza energética de España le saldría a Gas Natural, a la Caixa y al Gobierno Nacional Socialista de Cataluña absolutamente gratis, porque los 2/3 de la cantidad se pagarían con papelitos, es decir, con acciones de Gas Natural, y el tercio restante con el dinero que se obtiene vendiendo los despojos de Endesa que se han pactado con Iberdrola. Operación perfecta. Quizá millones de españoles hayan olvidado lo que fue la expropiación de Rumasa y su escandalosa reprivatización. Quizá millones de españoles hayan olvidado los expolios de Roldán cuando era director de la Guardia Civil. Quizá millones de españoles hayan olvidado la manera en que se quedaron con fondos reservados Vera y sus secuaces. Y quizá millones de españoles hayan olvidado las 1001 corrupciones de la España de Felipe González. Pues bien, de esta nueva operación de rapiña, de esta nueva sinomosía que diría Sócrates, no se van a poder olvidar. Con ella, sin poner un céntimo y vulnerando las reglas más elementales de la competencia, con el respaldo de la Caixa y el impulso del Gobierno Nacional Socialista de Cataluña, con la colaboración indispensable del ministro Montilla y el apoyo de Rodríguez Zapatero, se va a perpetrar el saqueo de la primera eléctrica de España y quinta de Europa, la creación de un semimonopolio energético, el aumento de los precios de la energía y la entrega de un sector vital en manos de los que desean despedazar España. En Estados Unidos, a día de hoy, las cúpulas directivas de las dos empresas que se han lanzado al asalto de Endesa estarían ya en la cárcel. En la antigua Atenas se les hubiera obligado a beber la cicuta. En España son tan solo una sinomosía más de la galería inmensa de sinomosías que se esconden tras el talante de José Luis Rodríguez Zapatero.